Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de Silocogía Podcast. Por aquí te saluda Psico.Kanga. Bienvenidos a este episodio especial. Y lo cogía podcast aquí, Psico.Andrés Rufino. Episodio importante. ¿Cómo están? Por aquí les habla, soy Franklin Zorrilla. Mira, por aquí entonces, especial e importante, escuché. ¿Qué es lo que pasa? No, dime tú. Claro, yo siento que pasan muchas cosas cuando hay un cierre de algo. Un cierre. ¿A qué se refiere eso? Como que se acaba. Marico, cuando te estás abrochando el pantalón, aprietas el botón y ahí subes el cierre así, ra. ¿Y ahí donde te aprietas a veces? No, mano, pues No. yo lo tengo chiquito. Chiquito pero peligroso. Ah, no. Joda. Leñador. Leñador. El cierre, la conclusión, el beta. El Betulio. Verga. Y bueno, así partimos este dale. episodio. Muy relacionado al cierre de ciclos, a las despedidas, a los finales tristes y felices también. Pero hablando en serio, ¿cómo Yo he hablado en serio. ¿Cómo ven ustedes o cómo significan ustedes el cerrar? Cuando yo pienso en cierre, desde lo que estamos hablando, un cierre de ciclo es como que un círculo que llega a su fin, entre comillas, como que se acabó algo, se acabó un proceso, te puedes despedir de eso. Así entiendo yo el cierre, como un adiós. Claro, tú ves un cierre como algo que no se va a volver a repetir. Claro. Exacto. Yo también veo el cierre así. El cierre es como marico, cuando algo empezó, continuó y terminó. Y que terminó significa que eso que empezó no va a volver a suceder. Así yo entiendo un cierre. Es como, se escondió el sol, se acabó el día. Un cierre, ¿ves? Coño, pero ese sí va a volver a salir. No, marico, nunca el mismo día. Claro. ¿Entiendes? Como que se cerró ese día no lo vuelves a vivir. Ese día no lo vuelves a experimentar. Ese es el argumento que utilizas para volver con la ex. No, mano. No, Pendiente. yo digo, No es la volver- misma. No, yo No para es volver la con la misma. ex, tiene que pasar 1 año y medio. Mierda. Para hablar con la ex. Calculado, Quité contadito. interno. Sí. Está Este no pegado. le llegó. No, está tratando. No, todavía. claro que sí. Ay, ay. No hagas que hable. Y que yo estaba ahí. No, y el día anterior también. No, y el posterior también, la Cuando, llamada. cuando me decía nunca, nunca jamás, nunca, nunca, yo nunca, nunca. Ay. Pero con cierre para mí es eso, algo que no vuelve, pero hay cierres en todos lados, en verdad. En todos lados y en todos los momentos hay muchos cierres. ¿Sabes qué? A mí, de un tiempo para acá, no me gustó usar el concepto de ciclos. Porque si bien el concepto para mí me lleva al imaginario de un círculo, y es como terminar donde estás empezando. Claro. Entonces me gusta verlo más como un camino, marico. Un curso. Como un continuo, curso, como un andar. Y en la medida en que vas marchando, vas andando, vas experimentando, vas cambiando, ambas personas o situaciones o experiencias se va transformando, va mutando, y eso es lo que también te lleva a la naturaleza de un cierre, de un término, de un quiebre, como lo puedas connotar. Claro, para ti sería más la metáfora del barquito, de que te bajas del barco. Está Del pegado. tren. Ya empezó. Y que, quiero el Titanic. Rose, te dicen a ti. Rose Lampiña. Claro, marico. Sí, para mí tiene sentido igual lo que dices tú, Franklin, y como que siempre vamos avanzando. Y bueno, vamos a hablar de lo que es el cierre de este episodio, como de cuál es el motivo especial de este ¿Ya te episodio. quieres venir? Ya, Vamos a que lanzarlo, acabo dale. De una vez. Vamos a lanzarlo. Vamos a lanzarlo. No, porque esto es el inicio del cierre. Agárralo ahí. Entonces, esta es la despedida mía. Este es mi cierre de ciclo con Silocogía Podcast. Claro, aquí tenemos un episodio especial porque José ya no va a continuar en Silocogía Podcast y aunque es una noticia que de cierta manera nos influye y a veces afecta, es algo que también es parte del vincularte con alguien, ¿no? Cuando alguien dice, mira, yo quiero llegar hasta aquí, este es mi cierre, porque en todo vínculo hay una... Coño, se cayó el chanchito. Está tirado el chancho. Es que aquí está tirado el chancho. Está pesado. Como dicen aquí en Chile.
Porque yo siento que cada persona puede decir cuándo entrar, cuándo seguir y cuándo irse. Como que en ese sentido está el cierre y está el aceptar el cierre. Eso también es un viaje intenso también porque ¿por qué tengo que aceptar o qué tanto me cuesta aceptar cuando algo termina, cuando algo se acaba, cuando algo no va a volver a repetirse? ¿Y esto lo dices desde qué lado? No, porque, por ejemplo, aquí vamos a llevarlo a este caso. Está la aceptación del cierre que puedo tener yo respecto a este cierre que estoy haciendo y está la aceptación del cierre que pueden tener ustedes como los que no están viviendo mi postura, pero que están viviendo el cierre también. Cuando tú dices la aceptación, ¿lo ves desde qué lado? Marico, yo lo veo como el hecho de que es válido decir hasta aquí llego en un proyecto o hasta aquí llego en una relación o hasta aquí Ajá. llego en un trabajo. Como que para mí es válido decir eso. Claro, pero por eso, en la relación, por ejemplo, en una relación de pareja, está la aceptación del que dice, hasta aquí llego en esta relación, ya me quiero ir, este es mi cierre, pero también está la aceptación del otro que dice, bueno, acepto que hasta ahí llegó. Claro, y que esa aceptación no llega tan así, no es tan rápida, ¿me No es tan entiendes? Esa rápida, aceptación no es tan involucra un rápida. proceso importante en la persona Exacto. para tratar de adaptarse, cómo sigo, cómo continúo, cómo esto se transforma ahora que algo cerró. O sea, es que igual la aceptación es como otro proceso. Y que nosotros siempre vamos a tratar de aceptar, porque hay que aceptarlo, porque tienes que aceptarlo. Está mucho esa imposición, diría muy romántica, en cuanto a lo que hay que aceptar y lo que no. Pero antes de aceptarlo es el shock. ¿Ves? Y ese shock es otro proceso. Entonces ahí es donde yo difiero un poco porque no en estricto rigor el flujo o lo que debería ser es aceptar de repente un término por otro lado, pues. Porque está ese mismo choque. Entonces, si tú me validas de repente un cierre que es válido terminar, es válido que tú me digas, mira, vamos a terminar, mira, me quiero ir del podcast, de cierta forma sí, pero entonces no me estarías validando que también se validaría ese shock. Ese, mira, pero no, ¿cómo tú te vas a ir? ¿O cómo me vas a terminar? ¿O por qué terminamos? Entonces, a partir de ahí, este estado también es muy de adecuación. Y es muy de adecuación desde nuestro propio sistema reptiliano. Desde el cómo la amígdala viene, se activa para empezar a defendernos, para empezar a protegernos. Y ahí es donde visualmente o conductualmente entra la negación. Y ahí es donde entramos en ese bucle de no, Kanga no se va, Kanga no se va, Kanga no va a dejar de grabar con nosotros. O sea, ese marico está loco, está loco. Y después el poder aceptarlo es como otro elemento, pero que se separa mucho de nuestro sistema reptiliano. Claro, marico. Y para mí ese proceso no tiene que ver. Exacto. Por eso yo hablaba de la ¿Ves? aceptación diferenciándola de la que puede vivir el otro y de la que puede vivir la persona que está cerrando su ciclo, por lo menos en este O caso sea, yo. eso quizás él lo vivió Ah. antes, cuando él aceptó Exacto. irse. Esa es la diferencia. Exacto, marico. Esa es la diferencia. Entonces, el cierre implica todo ese movimiento. El cierre, en este caso, vamos a ponerlo en la relación de pareja. El cierre en la persona que dice, ya hasta aquí llega la relación de pareja, probablemente ya estaba pasando, como que ya venía digiriendo cosas, ya venía pensando, reflexionando, hasta que llega al punto en el que lo conversa. En ese sentido, la persona que está diciendo, vamos a terminar, probablemente ya hay un nivel de aceptación de su decisión. Pero el otro después empieza ese proceso. Empieza el proceso de digerir ese cierre. Entonces, como que es un proceso que termina en algún punto para uno, pero empieza para el otro. No tan categóricamente, no tan separado, no tan claramente así definido. Pero para mí es así, como bien complejo, porque implica muchas cosas. ¿Qué Claro, implica? Vamos a ponerlo aquí. Mira, para mí el cierre empezó así. El cierre empezó dándome cuenta de que ya no estaba disfrutando el hablar tanto. Ya no estaba disfrutando tener que expresar mucho de mis ideas. Ya no estaba disfrutando el esfuerzo de tiempo que se suma a otras cosas, por supuesto, en mi vida. Y empezar a cuestionar cuál es la proyección que tengo con esto. Entonces,
decir, por ejemplo, con el podcast, bueno, sí, podemos llegar a lucrar, podemos hacer esto, esto y esto, es una buena idea, pero la pregunta para mí importante era, ¿pero es esa la forma en la que yo quiero lucrar? ¿Es eso lo que yo quiero hacer? ¿Es eso hacia allá quiero invertir la energía que tengo, que en este momento esa energía empieza a ser como más valiosa? Necesito utilizar con mayor eficiencia mi energía, entonces quiero poner la energía allá. Y esas fueron las preguntas que me fui haciendo que me fueron llevando a mi conclusión. Entonces fue como, y fue un tiempo de meses, que recuerdo que hablamos hace varios meses, que hablé contigo, Franklin, como de cómo me estaba sintiendo. En general, también iba hablando de que había cosas que no me hacían sentido en el podcast. Y era algo que me estaba dando vueltas. Y de resto, en algún momento como que solté mi voluntad de querer hacer algún cambio y simplemente me dejé llevar. Pero en ese me dejé llevar era ya desconectado. Es como cuando estás en la relación de pareja, pero ya no estás pendiente. Y así me empecé a sentir por un tiempo. Ese fue mi proceso. Fíjate, ese fue mi proceso, lo que viví internamente respecto a si lo cogía, la relación con si lo cogía. Entonces allí llega este punto en el que ya conversando y a las preguntas que ustedes me dijeron, no, ¿qué necesitarías tú para tal cosa y tal cosa? Y yo me moví el proceso reflexivo. Llegamos ya a este punto, a decir, no, mira, efectivamente sí. Y con las preguntas que me hacen, con lo que estamos hablando, me doy cuenta de que sí es hasta aquí. Ahí empieza ahora este proceso de cierre. Claro, marico, y fíjate que el proceso de cierre empieza no cuando él lo anuncia. Él lo anuncia ya está desarrollado. Y que a veces cuando uno termina algo, como que a veces uno cree que las cosas terminan por impulso. Y a veces hay toda una elaboración emocional. No simplemente siento raro, siento bien. Sin agregar palabras como que no estoy conectando emocionalmente con él. Y eso también pasa mucho y tú me lo presentas así, yo digo, está bien, pero y fíjate que La aceptación forzada. desde mí, pero claro, pero yo digo, claro, pero ¿sabes por qué no la considero forzada? Este proceso ya yo lo he hecho antes contigo, ¿entiendes? Ya yo me he posicionado en un punto en donde yo digo, marico, está bien, ¿ves? Y para mí se asemeja a eso, a una experiencia no igual, pero similar que hemos vivido en otros contextos. Claro. Y por eso para mí es como que, marico, esperable, ¿me entiendes? Para mí como que, coño, sí. No es un shock, no es un shock. No, marico, para mí no es un shock. Para mí es como, marico, sí. De hecho, a veces hasta yo lo proyectaba, como que, coño. Entonces, y Es fíjate, como cuando estás en la relación y dices, coño, esto no va a durar mucho. claro, marico, porque tú vas sacando cuentas y tú a veces como que, coño, como para mí no es sorpresa, yo lo suelto rápido, pero eso también es parte de mi personalidad. ¿Ves? Y eso es como cada quien se relaciona con un cierre. Porque tal vez mi personalidad, alguien que no se engancha tanto, que digamos que yo soy tal vez un estilo de apego más evitativo, un poco desapegado a los Tal vez. vínculos, a los círculos. Yo digo así como que, tal vez, yo digo así como, coño, está bien, como que no me engancho. Para mí no viene ese reclamo de, coño, marico, qué bolas, ¿por qué te vas? Como que no. Ya yo pasé por eso, como te digo, ¿me entiendes? Ya sí lo viví, pero no ahora. Ajá, claro. ¿Ves? Y en ese sentido yo estoy tranquilo con eso. Viene un cierre para nosotros y ahí es donde yo digo, no tiene que ver con este marico, ¿ves? Tiene que ver más en cómo nosotros seguimos, cómo seguimos avanzando, qué impacto puede tener esto y no personalizándolo. No como que gracias a que este marico se va, estamos viviendo estas dificultades o estas victorias o esto, porque ahí sí tomo la del camino, ¿ves? Como que uno en un camino va topándose con personas, unas te duran más, otras no tanto. Así yo vivo la vida, marico, en cierto ese sentido. Sí, como ese camino. Sí. Y en ese sentido, ¿qué le dirías tú? Me pregunté en entrevista a las personas que dicen, coño, pero a mí el que más me gustaba del podcast eres tú. Qué chimbo que te vas. ¿Qué le dirías tú a esa gente? Dime en el Instagram o agenda tu sesión y ahí podemos hablar todo lo que tú quieras. Evitativa. No, mira, yo en este momento necesito mi espacio para mí, ¿sabes? Y por eso no quiero seguir haciendo este tipo de contenido. Por ahora no, por ahora no. Volver al proyecto de Silocogía no es algo que vaya a pasar porque para mí es el cierre, pero no me cierro a proyectos futuros.
No es algo que esté en mi mente en este momento. Pero a mí me gusta igual compartir mis visiones, mis ideas de manera más informativa. Me gusta mucho hablar desde lo informativo. Y quizá en algún momento se venga algún proyecto informativo. Por ahora estoy en mi pausa o por ahora quiero ir para el mundo interno. Y ese es mi camino por un rato. Mira, es interesante porque escuchándote a ti y escuchando a Andrés, esa es una manera también de llevar un duelo. ¿Ves? Y no necesariamente es emocional, pero que sea emocional no significa que no genere un impacto energético en ti, como puede serlo emocionalmente. Claro, que no sea emocional no significa que no genere un Que impacto no duela, en él. por así Exacto, decirlo. exacto. Y que estos mismos mecanismos, que es lo que tú expones, no expones, tu contenido es otro, pero lo que te hace llevar esto así es a través de un conjunto de mecanismos y que eso es lo que también te permite como despegarte o percibirte evitativo, que en realidad no es tan evitativo, sino que es más como defensivo. Porque a veces este tipo de cargas emocionales es lo que nos lleva también a... Ya lo he experimentado, ya lo he vivido. Entonces mi manera de reaccionar ante este tipo de experiencias también es como más desde la evitación. Y no necesariamente también tiene que ser evitativo. Puede ser algo ambivalente, puede ser algo desorganizado, puede ser algo ansioso evitativo. Pero tú Y dices que- el caso de Andrés o No, cualquier ahí, caso. ahí ya no, ¿Ah? ahí no Tú estoy estás yo. hablando ahí de cualquier caso, ¿no? Ya no de Andrés. Ya, además. Claro, claro. Claro. Y en Eso. tu caso, yo lo veo también ambivalente. Porque por todo lo que tuviste que de repente mediar, ¿no? Evaluar. Que ojo, está súper bien. Porque no fue una decisión de repente impulsiva. No fue algo así como, ¡pah! Pero es algo así como, estoy, no estoy, me gusta, no me gusta, esto sí, esto no. Entonces, esa es la forma también como tú afrontas este tipo de situaciones, que quizás, ya sea con personas, relaciones, vínculos, puede que se relacione un poco. Trabajo, con trabajo se relaciona. Sí, fíjate, si lo llevo para allá, para mi mundo personal, yo te diría, hay algunos aspectos en mi vida en los que yo puedo ser impulsivos y hay otros en los que no. Y en general, cuando hay decisiones que son importantes, para mí una relación de pareja es importante, para mí un proyecto es importante, para mí un trabajo es importante, yo me tomo mi tiempo y trato de estar muy atento a lo que me va pasando emocionalmente y a los pros y contras y a una evaluación muy racional también. Como que me doy mi tiempo para poder revisar todo eso, para poder ir experimentando si realmente es que me está pasando o esto. Porque ciertamente sí me muevo en muchos lados. Es como dices tú, si puedo tender a ser medio ambivalente. A ver si me gusta esto, pero esto no. Entonces me doy el permiso de explorar esas dos cosas un rato. Ya va, ajá. Y ver, y ver, y ver. Y desde allí tomar una decisión que diga, esta es la decisión que me hace sentido y que me va a hacer sentir tranquilo. Y en ese sentido, nunca me he arrepentido Nunca. ¿En tu vida nunca te has arrepentido? de una decisión así, ¿no? Mira. Anoten. Anoten eso. Fíjate algo. Y aquí esto es tal vez interesante. Y bueno, yo siento que también tiene que ver con el vínculo y tal vez con nuestro vínculo en algunos aspectos. Yo los considero que hay cosas inmaduras, que hay cosas que tal vez en 10, 15 años no vamos a tratar igual como tratamos ahora y ya no tratamos cosas ahora como la tratábamos hace 5 años o 10 años atrás. Pero fíjate qué interesante que nuestro vínculo, tal vez lo voy a personalizar porque igual me gustaría que la cuarta pared pudiera decir algo, pero lo personalizo. De tu decisión, no, de mi parte no hubo como una demanda. Coño, marico, ¿qué pasó? No, pero ven acá, no hubo un convencimiento, no hubo esto. Y bueno, primero por muchas cosas, ¿me entiendes? No es mi estilo, no tiendo a ser así, respeto esta decisión, no tal. Pero qué interesante como tu círculo respeta esa decisión, ¿me entiendes? Y respetar esa decisión implica que que este cierre no implique un quiebre. Para nada, por supuesto. ¿Entiendes? No, pero claro. Y yo digo, eso también es difícil. Eso también es difícil porque a veces en la mayoría de los grupos, cuando alguien se sale o dice, coño, yo llego hasta aquí, el procesar esa ausencia genera una disrupción tal
que es como, "Verga, estamos aquí por esto". Entonces ocurre esta responsabilización que puede decir, ¿sabes qué, marico? Mate un huevo, como que seguimos nosotros, échate para allá. ¿Ves? Y para mí eso es defensivo. Esa es como otra defensa en algún sentido, que igual valió que la evitación es un estilo de defensa también. Solo que la conecto de otro lado. Entonces, ¿para ti cómo fue La decisión de él. recibirla? Mm, me enoja, o sea, me frustra. Porque es como... Es algo que ya se ha escuchado antes en otros contextos de su vida y que por el tipo de vínculo es algo que salpica para acá. No es algo que me afecte, no es algo que mueva el mundo, pero es algo que desajusta. O sea, implica un ajuste creativo, implica adaptación, implica energía, implica relacionarnos, en este caso, con el podcast de una manera distinta. Pero cuando tú dices salpica para acá, ¿a qué te refieres? Genera repercusiones. Pero en ti, porque cuando me dices salpica para acá es como te genera algo a ti además del enojo. Es que de que generan, marico. Ah. Eso es normal. Ujú. Y por eso te hablo de la frustración. Ujú. Y por otra parte, salpica desde la repercusión. Ok. O sea, es decir, ahora hay que poder adecuarnos y que ya veníamos también en un constante proceso de adaptación y en ese sentido salpica. Y salpica el podcast. Claro. Y eso también es bonito porque nos habla también de el cómo va a ir trazando o cómo va trazando o cómo también se va desarrollando la historia de este proyecto. Y ahí es donde también entran otros elementos que tienen que ver con psicología. Fíjate, dale, termina. No, dime. Quiero resaltar lo que dices porque, tomando lo que dice Andrés y lo que dices tú, esto es una relación que podría ser inmadura en algunos sentidos, pero en esto que estamos hablando a mí me parece una relación muy sana, porque podemos identificar las formas en las que esto me está afectando sin personalizarlo o sin responsabilizar. ¿Ves? Es como que Claro. podemos entender en este caso que, bueno, yo estoy tomando mis decisiones, eso puede afectarte, entiendo que eso puede afectar a lo que pasa con el proyecto, con psicología. Y aún así, cuando me dices salpica para acá para otra persona podría significar, coño, pero es que no estás pensando en mí o me estás, o es porque no me quieres a mí. ¿Entiendes? Lo Claro. pueden personalizar. Y eso genera los quiebres. Muchas veces desde allí se pueden generar quiebres y son otros mecanismos defensivos. Esto que está pasando acá, para mí es bonito en ese sentido, porque igual me siento comprendido e igual siento que empatizo con ustedes. Como, bueno, sí, se les viene trabajo, vienen cosas y por eso también trato de dar mi opinión. Eso quería decir. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando terminamos cualquier cosa, hasta una relación de amistad, pueden pasar muchas cosas en las personas que lo están viviendo. Y este tipo de conversaciones, de comprender qué está pasando en cada uno, ¿no? Qué está pasando en mí, qué está pasando en ustedes, puede ayudar muchísimo a llevar ese proceso. Y no para que llegues a la aceptación, pero sí para por lo menos, si es un vínculo que quieres mantener en este caso, puedas mantenerlo. Si es una relación de pareja, yo te diría no lo mantengas por lo menos por un buen tiempo. Claro, marico, y además que nos unen otras cosas. Claro. Y yo aquí le pregunto a la cuarta pared, ¿quieres decir algo? El productor. Sí, bueno, en sí es un cierre de ciclo para el podcast como tal, pero la relación con José sigue estando. Hay otros proyectos por detrás donde él sigue incluido. Yo tenía con respecto a eso, el cierre de ciclos, ¿cómo se procesa en relacionado a las relaciones, así sean buenas, lo que es el tema de los ciclos? Las relaciones buenas también tienen ciclos que inician, terminan, así como las relaciones malas. Claro. Wow, mira, siento que esta pregunta es interesante porque me hace pensar en si las relaciones buenas tienen ciclos de terminar y volver. Algo así lo entendí, como que si terminan y vuelven, ¿te refieres a ese tipo de ciclo? Sí, sí, a ese tipo de ciclos, ¿ves? Como si una relación buena también podría tener una etapa que inicia, finaliza. Como es una relación buena, igual después continúa, se abre otro ciclo. Claro. Mira, o sea, yo lo que ¿Cómo lo entiendes lo que tú? entiendo, o sea, lo que entiendo de su pregunta inicial es que si
los ciclos tienen que ver con una relación, si es buena o mala. Y que si en las relaciones buenas, igual pueden haber ciclos y que eso no haga que sean malas. Eso, Sergio. Y yo creo que, o sea, desde mi postura, desde mi manera de entender las relaciones, no son como buenas o malas, sino que son más como funcionales o disfuncionales. El bueno o malo ya es un juicio que le otorgamos a la relación. Entonces, desde ahí, esa funcionalidad o disfuncionalidad. Y los ciclos van a formar parte de esa naturaleza. Yo creo que los ciclos pueden determinar cambios en una relación, cambios hacia un fortalecimiento o cambios hacia un deterioro también de la relación. Depende de la naturaleza del ciclo que estemos hablando. Partiría por definir cómo estamos entendiendo el ciclo, porque pareciera que Sergio lo propone como el ciclo en la repetición. Es un ciclo si hay algo que se repite, o es un ciclo si es como el continuo que decías tú, como el curso. Un ciclo puede verse como el curso, simplemente un camino que tiene un inicio y un final, o un ciclo puede verse como algo que se repite y se repite y se repite y volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo. Eso es lo que quiero primero diferenciar. Entonces, a términos prácticos, vamos a decir que el ciclo es repetición. ¿Parece? En este momento, aunque no sea así, solo para términos prácticos, para irnos en la pregunta de Sergio. Vamos a acordar que el ciclo es repetición. Es decir, una relación en la que se termina y se vuelve. Entonces, en una relación en la que se termina y se vuelve, puede haber relaciones buenas o malas, como dices tú, funcionales o disfuncionales. Yo le agregaría o le pondría una relación que tenga más sabor agradable, más momentos que puedas reconocer como agradables, y otra relación en la que esté más permeada o definida por lo desagradable, para acercarnos quizás más al juicio bueno o malo. Y yo diría que en ambas puede pasar lo de la repetición. En ambas pueden haber ciclos. Es que siempre los va a haber. Sí, pero hablando de repetición, el ciclo el ciclo de empezar una relación, terminarla y volver. Claro, pero y ahí yo digo, tengamos cuidado con los ciclos porque los ciclos a veces son procesos de aprendizaje. Por ejemplo, no lo llevo al término, lo llevo a que yo y mi pareja a veces discutimos por lo mismo. Digamos la limpieza. Mira, esto no está limpio, no así, o así no me gusta así, lo hablamos, lo acordamos, sí, genial. Hace el tiempo, vuelve a repetir lo mismo, volvemos a discutir por la limpieza, volvemos a hablarlo, volvemos a decir, no, sí, ¿qué tal? ¿Cómo no? Genial, boom, y paso otra vez. Entonces como que, wow, el ciclo a veces genera un desgaste y genera también una especie de monotonía, como la sensación de que, wow, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Esto no llevándolo a un término. Exacto. Un término es como más intenso emocionalmente, ¿no? Como que, wow, volvimos, terminamos, volvimos. Y que esa intensidad te engancha. Tú ahí estás poniendo el ciclo, entonces, no en el término, sino lo bajas un poquito. En algo que se repite dentro de la pareja. No como algo determinante. Claro, no como algo... Y que a veces un ciclo puede ser un estilo de pareja. Como este estilo de pareja que han terminado y han vuelto y se acostumbraron a esa dinámica de vincularse. Más allá de sacar a esto de que es algo bueno o malo, personas que se vinculan así por años. Y por años han tenido ese ciclo que uno dice, coño, es un amor de adolescente. Como que no terminan de definir hacia dónde va este proyecto, porque si algo se caracteriza un ciclo, además de la repetición, es que no avanza. Un ciclo es estático, avanza dentro del ciclo. Tú avanzas dentro del ciclo. Y el avance que yo destaco entre un ciclo es cuando el ciclo te muestra lo necesario para salir de él, en el aprendizaje. Como que, mira, ya aprendí esto y ya yo no repito eso. Pero ¿cómo se aprende? Con el ciclo. ¿Cómo se aprende acerca del ciclo? Sí, ¿cómo se aprende? Porque fíjate algo. Agarrando el ejemplo que tú pones, mira, siempre tenemos el problema de repente con la limpieza y tal, que hasta yo lo he tenido. Hasta yo lo tengo. Pero que... Discutí hoy. Ese es mi ciclo. Eso soy yo. Esa es la superficie. Eso es como lo conductual. Eso es lo observable. Y ahí de repente es donde uno se queda enganchado con el problema de la relación, en lo observable. Pero los ciclos tienen que ver con procesos mentales superiores nuestros, personales,
que uno de repente refleja en la relación de pareja. Entonces cuando vemos esa revisión, cuando hacemos ese proceso de introspección, de ver qué relación tiene este problema de la limpieza con algo mío, ahí podemos encontrar otro tipo de ciclos y ahí es donde metemos lo que mencionabas hace rato acerca de los patrones. Pero conectando con tu línea, es como que lo que tal vez propicia más un ciclo son las características individuales de cada persona y cuando eso entra en juego con las del otro, puede ocasionar esto. Porque a veces no es que yo quiera ser desordenado, sino que mi atención está en otro lado. Claro, marico. ¿Ves? Así como que a veces no es que yo no quiera cumplir con el acuerdo, es que me cuesta cumplir con el acuerdo, más allá de ser consciente o no del ciclo. Y ahora, Eso se puede apreciar así. Ajá. Y apreciándose así, es válido, porque porque aquí le estamos dando también relevancia al contexto. ¿Ves? Pero por otra parte, si nos vamos a otra volada, ok, pueden haber muchas causas que lleven a que esto se repita, pero esto se sigue repitiendo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se sigue repitiendo. ¿Y qué relación tiene que ver esta repetición contigo? Y eso ya tiene que ver con otros aspectos más personales, pero que nosotros reflejamos en la relación. O que se reflejan en una dinámica. No necesariamente una relación como de pareja, pero en una dinámica interpersonal. Con un equipo, con un grupo, o en alguna área de tu vida, laboral, porque ahí vas a trabajar con un grupo de personas, social, porque estás con un grupo de amigos, y que si te pones a ver, si esto se repite de repente en un área, probablemente se va a repetir o se va a reflejar en otra área, según lo que mencioné, quizás de otra forma, pero se va a volver a reflejar, y eso es lo que sustenta el hecho de que sí, esto tiene que ver contigo. Entonces, más allá de verlo, porque ese es como otra escala. Ajá, ahora es verlo. Y después de verlo, ahí es donde yo no uso el tema de bueno o malo, prefiero usar si se problematiza o no se problematiza, que es distinto. Y si lo problematizo, ahí es donde entra también como otro estado. El conseguir como la causa, el conseguir cómo ha trazado ese ciclo, llevándolo desde ahí, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de ese ciclo? Ese ciclo se repite, coño, debido al contexto, debido a que no tengo tiempo, debido al trabajo, debido a mi estilo de vida, o se repite debido a otros aspectos relacionados a mi estado de ánimo, relacionados a mi estado de humor, relacionados también en cuanto a mis deseos o mis necesidades básicas. Entonces, yo creo que hay muchas formas de comprender el concepto de ciclo y que lo podemos ver desde lo conductual, lo podemos ver desde elementos de nuestra personalidad, o lo podemos ver también como patrones del pensamiento o patrones de conducta, o lo podemos ver también como efectos causales a partir de nuestra estructura de personalidad. ahora, yo estoy muy de acuerdo contigo y a eso le quiero agregar una dimensión más o una línea más dentro del eje en el plano, que sería el espiral. ¿Sí? A mí me gusta pensar también a veces no en un ciclo que se cierra sobre sí mismo, sino en un ciclo ascendente, en una rueda que va creciendo hacia arriba. Con ese dedito. Así como se así que te gusta a ti. Pero ponlo derecho. Pero ponlo derecho. Entonces, fíjate, digo esto porque para mí no me gusta ser tan categórico como decir, este es un ciclo, este no. ¿Sí? Claro. O está aprendido o no, o lo está repitiendo igual o no. Digamos que pasa el problema de la limpieza. Y resulta que resolviste la limpieza del baño, pero después empieza una discusión parecida por limpieza, pero ya no es del baño, ahora es de cómo dejaste la cama. ¿Sí? Pero después lograste arreglar la cama y ya no es del baño de la cama, sino la taza sucia. La taza que dejaste sucia en la mesa. Estamos hablando más o menos de la misma área que tiene que ver con la limpieza en la casa, pero en distintas situaciones. Y vas mejorando situaciones, pero hay otras en las que sigue apareciendo. ¿Sí? En ese sentido yo digo, bueno, este es un ciclo ascendente, en el sentido de que la conducta, si ponemos la dimensión en la conducta,
está mejorando en áreas específicas, pero en otras todavía no. Y ahí podríamos hablar que bajo esa conducta está características de tu personalidad o están muchas otras áreas, desde lo contextual, desde lo que estás viviendo en tu vida, o bla, 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 que te están llevando a mantener esa forma de funcionar. Si eso lo complejizamos más, podemos hablar de estructuras de personalidad. Por ejemplo, está una persona que es más introvertida, introspectiva, medio esquizoide, con una persona que es más extrovertida como pareja. Y la persona extrovertida dentro de la pareja siempre está queriendo salir. Pero la persona introvertida se siente cada vez más demandada. Entonces establecen acuerdos, por un tiempo funcionan, entonces salen cada cierto tiempo, pero la persona introvertida después dice, no, pero ya me cansé, y vuelve a pasar que uno de los dos se queja por el tema salidas. Entonces, la pareja puede ir evolucionando y aún así no quiere decir que ese tema se resuelva. Y va evolucionando en la medida que se van estableciendo acuerdos más funcionales para las necesidades de ambos. Entonces, aunque puede estar apareciendo la misma problemática cada cierto tiempo, esa problemática se está actualizando en el contexto del presente de las necesidades de cada persona. Y en ese sentido le pongo la espiral. Antes era así, pero ahora en este momento estamos hablando nuevamente de las salidas, pero en esta época de nuestras vidas, con estas otras necesidades y con estas otras formas de funcionar. Pero seguimos teniendo nuestras estructuras de personalidad que en algunos sentidos tienen que conciliar aquí. ¿Ves? Claro, claro, esa perspectiva la valido, solo que para mí eso no es un ciclo. De hecho, tú me lo comentas y yo digo, ese es el desarrollo de una pareja. Claro. ¿Entiendes? Para mí un ciclo tiene que ser algo estático. Claro, por eso por eso es un ciclo, claro, por eso es un ciclo. Por eso es que yo leo un ciclo. Para mí una espiral no es un ciclo. Porque su mismo espiral genera otro tipo de movimiento. Que sea circular es otra cosa. Exacto. Claro. Pero yo le pongo la espiral porque en la espiral tienes puntos en los que se mantiene una línea transversal. Claro, es como una historia. Hay una historia en la que hay momentos que van a aparecer ciclo, que van a aparecer... Claro. Estás repitiendo algo, pero ese algo ya es distinto. Claro. Eso es lo que quiero agregar. Claro, bello. Y en ese sentido, para mí, todas las parejas tienen ciclo. Claro. Para mí, todas las parejas tienen ciclo porque el ciclo puede ser un momento en donde yo puedo ver cómo me relaciono con la persona, porque si algo que puedo ver yo más fácilmente es cuando se repite. Cuando algo se repite, eso hace que yo lo vea más visiblemente. Cuando algo no se repite, mira, a veces es una novedad, es innovador y pasó hasta desapercibido, porque fue una vez y ya. Pero algo que se repite constantemente, ahí es donde yo tal vez pongo la atención. Si se problematiza o no, siento que el problematizar algo tiene que ver más con la acción que esa persona hace respecto a si lo cambia o no lo cambia. Que no significa que cuando alguien no problematice algo no sea un problema, ¿no? A veces cuando nos vamos en una volada de esta persona es capaz de cambiar, que es a lo que apunta cada psicólogo en un proceso de psicoterapia también, al cambio, a la autoexploración que te permita generar un cambio en lo que está pasando en tu vida y te apunta al bienestar, en grandes rasgos. El cambio, yo siento que es propio cuando la persona lo problematiza, pero no significa que afuera no vean un problema en esa persona. O sea, en ese sentido como el alcoholismo. Como que la persona dice, no, yo no tengo un problema, pero wow, desde afuera, llegas tarde del trabajo, has perdido tantos trabajos, peleas aquí, peleas allá, pero como la persona no lo problematiza, no hace nada. Que no significa que no sea un problema. Pero tiene que problematizarse para que la persona cambie o tenga ese impulso de, no, sí, verdad, la estoy cagando. No, Ahora, y ni siquiera. Porque es ahí donde yo, mira, yo ahí es donde sostengo el cómo nuestro campo de conciencia puede influir en nosotros desde el poder ver algo, identificarlo, reconocerlo y hasta problematizarlo. Que eso tiene que ver con nuestro sistema emocional y nuestro sistema racional. ¿Ya? Como en contraste con mis hechos y las consecuencias de esos hechos, ahí es donde yo, más que un juicio, lo reflexiono. Y veo esto qué tanto genera en mí y qué tanto puede generar en mi entorno. ¿Ya? Pero por otra parte también está el efecto causa, el efecto consecuencia y el qué hago yo con eso. Y agarremos el ejemplo de una persona con algún tipo de consumo problemático o algún tipo de adicción. Tú lo ves, verga, lo viste. Ok, sorprendente. Lo reconoces. Lo está problematizando, lo estás problematizando. Y llegamos aquí, a veces se llega aquí.
A la problematización. Y no a la llegaste acción. a la problematización y ahí te quedaste. Claro. Y en esa problematización, si te quedaste ahí, también eso puede generar un círculo, un ciclo. Desde el concepto que tú le das al ciclo, desde algo estático. ¿Por qué? Porque, ok, tú lo problematizas, pero después de problematizarlo, ves qué elementos externos a ti también influyen en eso que es tuyo, que tú estás problematizando. Pero al momento en que empiezas a ver esos elementos externos que no forman parte de ti, ahí dejas de problematizarlo en ti. Y ahí empiezas a problematizarlo afuera. Y es más fácil ver un ciclo en el otro que ver un ciclo aquí. Y ahí uno se pierde. Entonces, por eso es como, no es como es como el ideal, que de repente si problematizas algo, lo trabajes hasta cambiarlo. Pero en la práctica es distinto. En la práctica, más que costar, a veces no llegamos a ese paso. Y eso en cuanto a cualquier tipo de situaciones, de fenómenos, relaciones, patrones de conducta, maneras de llevar nuestra vida incluso. O sea, y qué es lo que sostenía hace rato, esto se puede llevar o esto se puede reflejar en lo laboral, en lo interpersonal, en lo colectivo, porque esto finalmente tiene que ver es contigo. Solo que tú lo vas a reflejar en áreas de tu vida, pero eso tiene que ver contigo. Ahora, ¿cómo se puede trabajar? Ya va. Yo quiero todavía responder muy concretamente a la pregunta de Sergio. Porque él nos preguntaba si está el ciclo entonces en la relación buena o mala. Y por lo que estamos hablando, efectivamente, sí hay ciclos en cualquier relación. Buena, mala, funcional, disfuncional, agradable, desagradable. En cualquier término podemos hablar de que hay ciclos. Y yo diría que puede haber ciclos más tortuosos, más desgastantes y círculos más agradables, tanto en una relación muy agradable como una desagradable. Por ejemplo, en una relación muy agradable puede haber un ciclo de terminar y volver justamente porque fue una relación agradable que ambos ya están problematizando, que dicen no va a funcionar, pero sigue siendo agradable. Y sigue siendo agradable compartir y sigue siendo agradable tener sexo, pero sabemos que no tenemos la misma proyección, sabemos que no compaginamos tanto. Y eso no quiere decir que no sea agradable compartir. Entonces, allí puede haber a veces un ciclo en el cierre de terminar, volver y nos juntamos. Y no porque haya sido una mala relación, pero se mantiene esto. En una relación más desgastante, quizá una relación más desagradable, o quizás podríamos hablar de disfuncional o patológica en algún sentido, en el que las personas, digamos que hay un ciclo de violencia, también puede haber un terminar y volver. Que la persona sufre la violencia, en este caso la mujer, el hombre, etcétera, sufre la violencia, luego hay una etapa de disculpas, de endulzamiento, de arrepentimiento, y luego una etapa de tensión, y luego vuelve a explotar el ciclo de la violencia en sí misma. Entonces, en este ciclo también puede haber una ruptura, pero una ruptura que seguida del arrepentimiento y del enamoramiento nuevamente, o de la atracción, vuelve a lo mismo. Es otro ciclo, pero en este caso sería un ciclo quizás más tortuoso, más dañino para las personas que lo están viviendo, relativamente. Entonces, eso es lo que me gustaría responder a Sergio. Con lo que decías tú, Franklin, se me olvidó tu pregunta. Es cómo podemos trabajarlo, cómo podemos trabajar los ciclos, cómo podemos trabajar nuestros patrones. ¿Cómo se trabajan? ¿En la pareja o en el individuo? En uno, porque se van a reflejar en la pareja, se van a reflejar en las relaciones. Pero ¿de dónde parte? Yo, para no generalizarlo, yo propongo esta pregunta. ¿Cómo han sido los ciclos de ustedes? ¿Qué ciclos pueden mencionar aquí? ¿Qué procesos, qué cierres pueden mencionar aquí? Te los puedo enumerar. ¿Y cómo ha sido para ti el romperlo? Ok. ¿Tú o yo? Este se murió. Andrés se murió. Este no lo rompe. Estoy en eso. Los mantengo. Marico, cuando me hablas de un ciclo en mi vida, lo llevo a mi característica de ciclo y es algo que se tiene que ir, algo que se tiene que mantener. Marico, el que puedo identificar en este momento es tal vez el ciclo que se repite cuando en mi vida cotidiana, cuando intento distribuir mi energía a su máximo esfuerzo. Es decir,
yo quiero hacer un montón de cosas en el día. Y la realidad me dice que de 5 cosas voy a hacer 3. Y si hago una cuarta es un sobreesfuerzo. Es decir, ese 5 es un ideal que no voy a alcanzar. Pero yo sigo proponiéndome. Entonces, en ese proponerme constantemente ese 5 que no alcanzo, repito lo mismo de que llego al 3, al 4 y a veces el ciclo es tan agotador que a veces no llego al 3, llego al 2. Y hay veces en que llego al 4. Pero nunca alcanzo el 5, nunca alcanzo ese ideal de rendimiento en el día. Ese ideal es hacer todo lo que hago y terminar el día feliz. A veces, en el mejor de los casos, lo termino satisfecho pero cansado. Ese es el 4, para decirlo así. Ese es el status 4. Mi ideal es, lo terminé bien, con el bienestar y entendiendo que mañana voy a lograr ese 5. Es un ciclo. Es un ciclo en cómo yo me relaciono con el mundo. Ese es el que me llega ahora. Es el que tal vez esté más presente a nivel individual. Entonces, Y si lo sacas del ciclo y lo llevas a cierre. Cierres. ¿Qué cierres has tenido? Cierres de proceso. pero de este relación. ciclo o de No. cierre. No, porque este ciclo yo creo que estás en problematización. Claro, porque Yo creo que te quedaste ahí. este ciclo, claro, porque este ciclo para yo cerrarlo te tendría que dar una fantasía. No, por eso, no, ¿Entiendes? yo te estoy hablando de cierres en Pero sí general en tu entendiste vida. el ciclo en el que Te estoy, ¿no? entiendo totalmente, y por eso Claro. digo, y por eso estás en problematización ahí. Claro, porque Claro. mantengo el ciclo. Por eso. Claro. Para mí la problematización es como la describe Franklin también. A mí, ajá. Está el proceso reflexivo. Ya sé que esto es un problema, aunque todavía no está la acción para la resolución del problema. Todavía no está la resolución del problema. Solo sé que aquí hay algo que tengo que hacer. Claro, para Por mí esto. la problematización es una fase del Claro. cambio, por así decirlo. Es como, necesito esto para... Exacto. Porque si condiciono este cambio al deseo del otro, igual en mi experiencia clínica es un plus. Porque a veces es, ¿qué te ha hecho tu familia con el alcohol? No, que lo deje, que lo... Para mí, esa otra percepción hace que la persona se lo pregunte. Se lo pregunte desde el otro, como que llega la problematización. O cuando te dicen, no, yo lo hago por mi familia. ¿Ves? No es como yo lo hago por mí, para estar bien yo y para entregarles lo mejor. Como que eso es algo que yo escucho poco frecuente en la terapia, en la atención clínica. Lo escucho es, lo voy a hacer por mi familia, por mis hijos. Siempre hay un motivo externo que me impulsa. Eso dure o no dure, depende de precisamente el proceso de la persona, ¿no? Porque puede durar en el sentido de que lo llevé a mí y ya. Y puede no, como que mira, no. Ni por mis hijos, ni por... No. Entonces, para mí, los cierres, y esto quiero llevarlo a los ex, yo siento que cerrar una relación de ex, que en estos días estaba hablando de eso en mis historias, es como que para mí un ex nunca se olvida, o por lo menos yo no olvido una ex, olvidar en el sentido literario, como que ya no supe qué hay de esa tipa, ya no... Carga, me hablaste de ella y no, porque sé quién es, o sea, puedo recordarla. Pues puedo recordarla ya sea que me llegue un cuento, ya sea que yo vea a alguien similar en la calle que se parezca, puedo recordar. Pero para mí un cierre es cuando algo ya es parte de tu historia de vida y no te genera una emoción negativa, que tú digas así, wow, me duele esto, o no te lleva a ese momento de sufrimiento. ¿Ves? Para mí, así es que yo experimento el cierre. Y justo estaba echando un cuento en estos días, lo voy a echar aquí. Boca. Estaba yo, Boca y preña. estaba yo en el metro, weón. Bajé el metro, tal. Yo en la calle ando muy desconectado. Audífonos, música, o me voy escuchando un podcast, o me voy escuchando nuestro podcast que digo, coño, aquí me gustó lo que dije, coño, dije eso, me sorprendo, coño, este marico, esta idea, coño, eso no lo entendí en ese momento, pero ahora lo entiendo mejor, tal. Me voy en esas voladas cuando nos escucho. Entonces, veo a alguien y yo, mi ex, voy a decir el nombre, mi ex. O sea que es tuya. ¿Ah? ¿Ah? Una ex mía, sí, una ex mía. Pero, ¿Dijiste eso? pero es tu ex. Una ex, sí. Tuya. Mía. Y no estamos volados, por si acaso. Bien, entonces, yo la veo así y yo la veo y yo, en mi mente dije su nombre, mi ex. Y yo me acerco y yo, no siento nada, weón. Nada. Que fue, que yo me quedé y yo, mierda, no siento nada.
ni temor, ni ansiedad, ni preocupación. Es como que yo iba a pasar por Se atrás, disoció. ¿me entiendes? Se disoció. Ruptura de realidad. Salió mi otro yo así. Y voy caminando y la sigo viendo, ¿no? Y empiezo a verla y a comprobar así como que, bueno, vamos a ver si es verdad lo que me han dicho, de cómo está ahora físicamente. Y yo la veo y la detallo, pero no está igual a como me la describieron. Y me voy acercando y cuando giro la mirada, no era. No vale. No siente nada. Marico, y cuando vi que no era, que yo la miré y yo dije, no era, coño, me confundí, así como que no era, lo que hice fue cagarme de la risa y fue así como una sensación de, te lo juro, y esta vaina es arrecho porque nunca lo había experimentado. Yo creo que hubiera dado igual si era o no era. ¿Me entiendes? Desde el punto de vista, desde la sensación, como que, mira, no era. Y lo llevé más para mí, siempre fue para mí, el como yo me relacionaba con ese cierre. Y le comento esto a mi pareja actual, para alargar el chisme. Y le comento, mira, ¿sabes qué me pasó esto, tal? Pensé que lo había visto, pero en verdad no era, pero no sentí nada. Y ella me dice, ¿en verdad no sentiste nada? Y yo, coño, no sentí nada. Y ella se queda pensando, qué raro. Qué raro. Yo me quedo callado, pero ahí yo digo, esa es su manera de cierre, ¿ves? Para verme a mí, para irnos en la volada, yo siento que es más la interpretación de cómo mi pareja tiene sus cierres, lo que le hace decir que mi cierre es raro, de que mi cierre es raro. ¿Entiendes? Porque tal vez para ella, no sé, no sé si esto es así, Estás infiriendo. pero tal vez para ella, ver a un ex genera otra cosa. No sé si es amor, cariño, es lo que sea, pero genera algo. Yo le dije, mira, no sentí nada. O sea, si nos vamos en la profunda, esa, no sé, equivocación es algo. ¿Ves? Claro, si no vamos la profunda es como que la vi, como que pensé que era. Más dices tú. allá de eso, la experiencia. O sea, todo lo que involucró y la movilización incluso para decir a ella y esto y lo otro. No importa si emocionalmente no te dio una mariposita, Ajá, una ajá. tristeza, una tensión o rabia, pero esa experiencia es algo. Y esto lo quiero también como contrastar con que, en mi caso, para mí, los cierres no significa que tú incluso dejaste de sentir. De que no la vas a olvidar a la persona, no la vas a olvidar a menos de que tengas algún compromiso neurológico o daño cerebral. Se cierra, pero no se olvida. Exacto, no es literal como que sí. uno olvida. Y por otra parte, no necesariamente tú vas a dejar de sentir algo por alguien relacionado al amor, relacionado a emociones o sentimientos positivos como negativos. Porque, coño, entonces de repente una persona con algún tipo de trauma no va a superar una relación. Donde el trauma o el estímulo del trauma tiene que ver con el ex. ¿Me explico? La persona le puede dar un cierre. Una persona con algún tipo de trauma le puede dar un cierre, pero tú le hablas o le preguntas a la persona y de repente la persona siempre va a tener sentimientos o emociones adversas debido a la experiencia vivida. Entonces, ahí es donde yo vengo y digo, está el cierre y está la aceptación. La aceptación es cuando ya tú reconoces que ya esto fue. Y no significa tampoco que no dejaste de sentir. Y el cierre creo que tiene que ver con ese proceso de resignificación en cuanto a lo que fue y en cuanto a lo que ahora es para ti. Y a partir de ahí, bueno, uno vive más tranquilo, pero de repente a uno le da su piquiña. Por ejemplo, que tengas un hijo con alguien, terminaste con la persona, le diste un cierre a esa relación, pero siempre vas a sentir algo con la persona porque ella es la mamá de mis hijos. No sé. Un ejemplo. O Claro, sea, pero eso no- pasa. pero no- De repente no, ponte que en el caso, no pasa en ti por cómo tú llevas tus procesos. Pero siempre va a haber un sentir, ya sea desde la simpatía, ya sea desde la evitación o el rechazo, pero Claro, siempre va a pero haber algo. para mí el sentir, y aquí compagino contigo, no significa que no esté un cierre.
tú puedes sentir otras cosas y que el cierre esté. Ujú. ¿Entiendes? Eso yo lo estoy de acuerdo contigo. En donde yo me diferencio es que para mí no es evocar a esa persona de la nada. Tú me dices, no, que tú lo hayas visto o que es algo. Y yo digo, lo más cercano digo, un estímulo. Porque yo he visto a mi hermano en la calle y me voy en una volada muy de pinga. Vi mi hermano mayor, ¿qué tal? Y, verga, quisiera verlo, tal. Entonces trato de congelar esa parte que veo a la persona que se parece y me lo disfruto, ¿me entiendes? Como que, verga, qué de pinga si estuviera aquí, ¿qué tal? ¿Me entiendes? Para mí es un estímulo, ¿me entiendes? Que me lleva. Así es como yo lo asocio más. O a veces he visto a mi papá así en la calle y yo, verga, se parece que jode. Y me quedo así. Y yo así como que... Y eso es algo, ¿eh? O sea, para mí lo que dice Franklin es, eso es algo. No, ese algo no quiere decir que no hayas superado Claro. esa relación. Claro, y que yo o lo que llevo hayas así como te cerrado. digo, ¿me entiendes? Para mí, claro, ese algo para ti es el estímulo. Es el estímulo Ahora, que me evoca eso. Fíjate esto. Fíjate los vínculos que te aparecen. Son Y lo vínculos, ejemplificas. son vínculos afectivos, vínculos significativos Claro, a gente nivel que conocí, que afectivo. conozco de bola. Claro. Mm. Y eso lo hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro hace eso. Le pasa mucho a los migrantes que inicialmente cuando están llegando a un lugar confunden muy fácilmente o piensan muy fácilmente que están viendo a alguien conocido. Es como un fenómeno que pasa en nuestro cerebro. A menos que estés en Predicción. Chile. Que en Chile te va a pasar realmente. Marico, pero eso que yo te estoy diciendo me está pasando ahora, huevón. Bueno, eso puede decir algo de necesidad, de algo tuyo, pues. No está diciendo algo de la relación en sí misma, Ajá. sino de algo que está pasando Claro, en ti, ¿me que entiendes? es como De se eso. lleva el cierre. ¿Ves? Ahora, yo me quiero ir en esa bola que se están yendo ustedes y digo lo mismo, sí, el cierre puede ser, terminaste la relación, digamos, la relación quedó hasta aquí, tú seguiste caminando y ya eso es cierre. Ahora, en ese seguir caminando, todavía pueden estar pasando cosas emocionalmente en ti por ese vínculo. Y ahí quiero quizá hablar, ahí me voy en dos bolas, ¿no? Porque está el cierre de terminar la relación y podría estar el cierre de cómo realmente lo entiendo en un ciclo de contacto, hablando gestálticamente, ¿no? Como en lo que me pasa a mí emocionalmente con algo, en la satisfacción de una necesidad. ¿Sí? Pasa, por ejemplo, esto, el trauma. Una situación que me generó terror. Una relación que fue espantosa, de violencia. Entonces, esa persona es un estímulo, por supuesto, y va a haber muchos otros estímulos que me van a generar eso. Y ahí está el trauma. El trauma entonces es que en el presente, ya pasado, yo seguí mi camino, pero en el presente todavía hay estímulos, persona o no esa persona, que me gatillan esa respuesta. ¿Sí? Y eso quiere decir que mi cuerpo, digamos, quedó fijado a esa experiencia. Entonces, ahí digamos que hay otro cierre. Y ese otro cierre tiene que ver con lo que ya te está pasando a ti fisiológicamente, racionalmente, a nivel de creencias, de pensamientos. Para mí ese es otro cierre, que no quiere decir que sea de que superaste o no a la persona, sino de que integraste esa experiencia. Y de que desde allí, en otro punto, sí puedes alcanzar la tranquilidad. No quizás con esa persona, si es una persona que fue un violentador o qué sé yo, esa persona siempre puede generar algo. Pero que en tu presente ya no te está pasando eso. Ya otros estímulos generales, ya esa persona desconocida, no te detona el susto o ay, las maripositas en el estómago, ya no te detonan eso. Eso para mí es otro cierre, pero un cierre de un proceso fisiológico tuyo. Claro. Mira, yo por lo menos en mi caso, la manera en cómo actualmente llevo los cierres... No, pero cuenta un cierre tuyo. Esta mierda nunca cierra. No, a mí me costaba mucho hacer cierres. Y tendía a ser ambivalente. Como ir, venir, o estar, o creer, o sentir. Ya sea sentir, no importa si desde la distancia, pero seguir sintiendo, no sentir, volví a sentir, ¿ya? Eso es como... y cuando empecé como a identificar, reconocer y problematizarlo, también empecé a ver qué otros aspectos de mi personalidad pueden, de cierta forma, permitir de generar conductas distintas. Y por otra parte, desde el cómo evitar de que esto se repita, porque se va a repetir, porque es algo que me viene acompañando desde mis primeros años de vida,
desarrollando o trabajando mi ventana de tolerancia. Entonces, una vez que yo empiezo a tolerar la angustia, el miedo a la pérdida, el miedo al abandono, el miedo al rechazo y todos estos elementos que es lo que a mí me lleva a aferrarme, a sujetarme de algo, alguien, un vínculo, un apego, coño, no me estaba funcionando de cierta forma hasta que empecé a entender de que no puedo funcionar siempre desde ahí. Desde lo emocional, desde el sentimiento, desde el impulso, desde lo reptiliano. Y que para eso, coño, también es importante hacerlo desde la mente sabia. Desde lo racional, desde el también sostener una decisión. Y eso finalmente me lleva a la idea de que, mira, soltar, dejar ir, no es dejar de sentir, no es dejar de querer, no es dejar de amar, es una decisión. Y que eso también me permite mucho romper con el estigma de llora todo lo que tengas que llorar, sufre todo lo que tengas que sufrir, ama todo lo que tengas que amar, que algún día soltarás. No vale, esa mariquera vamos a hacer a Disney, a las películas y a las novelas. Y a culturas. A mí lo que me funciona es tomar una decisión. Y al tomar la decisión, pues, casarme con esa decisión. Y cuando venga el punto, cuando venga el ciclo o cuando se vaya a formar el ciclo, pues, identificarlo porque ya sé que hay algo en mí y como ya es algo que está integrado, no, mira, ya yo lo veo bien clarito. No sea marico. Entonces yo vengo y hago para allá y desde la decisión se suelta. Desde la decisión se deja ir, indiferentemente que tanto sientas. Y desde el cierre, yo lo llevo más desde esa resignificación. Bello. Me encanta lo que dices y me gusta porque lo explicas como muy clarito y muy detallado. Y yo pensé que me ibas a decir, en lo que me funciona a mí, pensé que me ibas a decir CrossFit, entrenar, ir para el cerro. Lo que pasa es que estos son otros, ojo, es que son recursos, por supuesto. Son recursos que tienen que ver contigo. Y con ojo, sostener tu decisión y con sostener la relación que tienes contigo. De hecho, y alimentar. Digamos que a nivel de relaciones, de vínculos, y desde esto que yo podía problematizar, había un rasgo de personalidad mío que podría ser, no sé, vamos a decir la dependencia. Ah, bueno, entonces yo dependía afectivamente de un imaginario. Vamos a decirlo nada más. Sí, de un imaginario, ni siquiera de una persona, de lo que yo creo que es una persona. Ah, bueno, yo voy a agarrar este rasgo aquí, que tengo aquí, y lo voy a llevar al CrossFit. Exacto. Y no es que yo voy a problematizar el CrossFit y yo no puedo vivir sin el CrossFit. No. Estoy regulándolo y estoy estructurándome. Y estoy adecuándome para que este rasgo, que de cierta forma era disfuncional para mí, me funcione para otra cosa. Bello. Bello. Anoten ahí. Bueno, entonces vamos a cerrar contigo, marico. Cerremos. Bueno, ¿quieres que diga yo que mis últimas palabras? No, porque igual tú vas a ver mañana o pasado. No, paradita repetida. Pero sí a la audiencia que tuviste en este tiempo. Sí, yo creo que siento más allá de eso es a la audiencia. Las personas que te han visto, que les gustó lo como tú hablabas, lo que decías. No, yo quiero decir algo respecto a esto de los ciclos. Yo creo que es muy bonito esforzarse por mantener un vínculo que es valioso, o un proyecto, o una relación, o lo que sea. Y también es bonito saber cuándo decir hasta aquí. Y ese hasta aquí no tiene que ser desde una crisis, no tiene que ser desde una tensión, una explosión. Fíjense que entre nosotros estamos bien, digo yo, por lo menos mi relación individual con cada uno de ustedes está bien. Entonces, no es porque esté pasando algo drástico que tomo mi decisión. Y eso quiero decir, el cierre también puede ser algo bonito, el reconocer cuando puedes poner fin a algo, relación, tu proyecto, lo que sea, puede ser también muy sano y también puede ser algo que puedes disfrutar para ti.
Eso quiero decirle a la audiencia y eso, yo voy a seguir en Serie Hacer, por supuesto, voy a seguir activo, me voy a tomar un tiempo quizás en crear contenido, por lo menos de este tipo, pero me gusta compartir lo que sabemos, me gusta compartir información, cosas que te puedan ayudar. Yo disfruto poder compartir información, técnicas de ejercicio, lo que sea, que sirva para algo y ese algo es el bienestar. Por eso Serie Hacer. El propósito es hacer del bienestar algo cotidiano. Y con eso me despido. Un gran abrazo. Miren, mira cómo se contiene, mira su lenguaje corporal. Tan lindo. No, y si le vieras el culo apretadito. Apretado. Está relajadito, está Relajado. relajadito, está Soltó. Bueno, nada, también compartirle a la audiencia de que todo cierre no necesariamente es un quiebre, como hemos dicho durante todo el episodio, y no todo cierre tiene que conllevar a un distanciamiento. Lamentablemente vamos a seguir viéndolo a él casi todos los días o en cada reuniones que tengamos. No es lamentable. Estamos afortunados de eso. Y probablemente lo vayan a volver a ver cuando lo invitemos en algún episodio. ¿Dónde? No. Se jodió. Se jodió. Vamos a ver qué opinan ustedes, qué comentarios nos dan. Pero queremos darle las gracias también por todo el apoyo. Queremos, más que las gracias, nos sentimos también como muy contentos de que nos sigan, de que critiquen, de que comenten, de que opinen, de que tengan su punto de vista muy crítico, porque finalmente de eso también se trata, de poder cuestionar, de también poder transgredir puntos de vista, y que eso es parte de lo que hacemos y es parte también de un sello que deja él. Y yo quisiera agregar que los cierres son parte de nuestra vida. Es cotidiano tener cierres. Algunos por decisión y otros por situación. Hay situaciones que nos llevan a vivir un cierre, a tener que experimentarlo para poder alcanzar ese bienestar, para avanzar, para salir de un ciclo también. Y hay decisiones que apuntan a nuestro bienestar y que son decisiones que pueden sentirse amargas, dolorosas, desconectadas de nuestras emociones, pero son decisiones que tienen un propósito. Y que ojalá ese propósito sea tu equilibrio, priorizarte en esa problemática que estás viviendo. Desde el podcast, bueno, yo siento que igual el productor es alguien que importantísimo para el podcast. Tal vez él debiera decir esto, pero lo voy a decir yo. Estamos buscando una nueva integrante para este podcast. Porque sin lugar a dudas no esperamos que el puesto de José sea reemplazable. Nadie es como él, no esperamos a nadie como él, pero sí esperamos a alguien con ciertas características. ¿Cierto, Franklin? O quizás no. O quizás no. ¿Qué dice el productor? Hay un puesto abierto, hay un puesto abierto. Sí, bueno, nos fuimos. Despídete tú, pues. Aquí, psico.canga, ya sabes, puedes seguirme. Un gran abrazo, comenta y cualquier cosa por mis redes sociales. Por aquí, psico.andrés Rufino. Nos seguiremos viendo, claro que sí. Por aquí soy Franklin Zorrilla. Y recuerden seguirnos también en Serie Hacer. Chao. Y ahí tú te paras. ¿Entiendes?